Yo soy Patricia Peña, soy académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la Escuela de Periodismo, pero también soy parte del directorio de Fundación Datos Protegidos. Y ese fue también, de alguna manera, en que nace esta alianza de trabajo, porque efectivamente las dos organizaciones, de alguna manera, que estaban trabajando cada uno en su expertise, más siendo más académicos del ICI, ir constatando, sobre todo yo diría que en los primeros días, estamos hablando de la semana del estado de emergencia, que no solamente teníamos que estar mirando el tema de la cobertura informativa, porque creo que a todos y a todas ustedes les pasó que efectivamente el primer momento, ¿cierto?, era muy clara la evidencia que lo que se mostraba en la cobertura informativa, particularmente en televisión, no se condecía con lo que te estaba llegando por redes sociales. Y particularmente las plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube se empiezan a transformar para todos nosotros en las primeras 24, 48 horas en la forma de enterarnos qué es lo que está pasando y por qué efectivamente está pasando esto que está pasando. En esas primeras 48 horas, primer fin de semana, también por una cuestión, entre comillas, muy de estar en contacto con personas, ¿no?, de generación, sobre todo Instagram, nos pasa que nos empiezan a reportar que están teniendo problemas para publicar, ¿no? Parece que lo que yo estoy publicando hoy día en mi cuenta de Instagram no está subiendo o tengo problemas de alguna manera para ver cosas que están pasando. Sobre todo Fundación Datos Protegidos tiene un contacto y había hecho un contacto muy estrecho con mujeres feministas, con colectivos feministas, a través de un trabajo previo que se venía haciendo, y la cuenta de Instagram en ese sentido se empezó a transformar en un espacio y en una manera en que nos empiezan a reportar que algo raro pasa con las cuentas de redes sociales. El lunes 21 lo que se hizo desde la Fundación fue activar un formulario que todavía está activo. Ese formulario tenía como objetivo constatar las situaciones de problemas en las cuentas de redes sociales. En el periodo que efectivamente nosotros tomamos hasta el periodo de emergencia, alcanzamos a recopilar hasta el 27 de octubre unos 180 casos de situaciones problemáticas, que vamos a ver después, tenían desde connotaciones de no sé de mi cuenta, la plataforma me bajó un contenido porque la calificó dentro de sus normas comunitarias como un contenido delicado. Por ejemplo, efectivamente ahí voy a ser un poco irónica, cuentas que hablaban de K-pop o de veganismo o de farándula hasta el 17 de octubre, a partir del 18 de octubre empiezan a hablar de política y empiezan a hablar de detenciones y empiezan a mostrar, entre comillas, la cantidad de cosas que ocurrían en poblaciones, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, en las normas comunitarias de Instagram, ese contenido se empezó a calificar como delicado, ¿sí? Porque si tú ponías el hashtag, además, lacrimógena, violación a los derechos humanos, inmediatamente el algoritmo, de alguna manera, lo que nosotros llamamos en la jerga más técnica una censura algorítmica, es decir, la máquina que está detrás empieza a detectar automáticamente que ahí hay un problema. Pero no hay que olvidar acá que también en todos estas plataformas, y particularmente las que son del conglomerado de Facebook, que estamos hablando del mismo Facebook y estamos hablando de Instagram, tienen también equipos humanos que son moderadores humanos de contenido, que también, entre comillas, son los últimos en, vamos a decir, en dar la última palabra, efectivamente, se acerca si un contenido es complicado o no es complicado. Bueno, en ese ejercicio y en ese proceso, ¿no?, hasta el 22 de noviembre, y esto tiene, por supuesto, un sesgo de edad. La mayor cantidad de reportes que estamos teniendo tiene que ver con la plataforma de Instagram, porque también es la generación que ha estado más conectada. O sea, hoy día, como lo sabemos en distintas encuestas, los jóvenes se están informando por Instagram. O sea, no están pensando ni siquiera en entrar en YouTube, etcétera. Entonces, es ahí donde efectivamente hay una constatación mayor, mucho más fuerte que en Facebook, que sobre todo Facebook va a tener, como lo vamos a ver, una connotación muy importante en la cantidad de baja de contenidos o incluso luego de censura de algunas cuentas de usuarios, como nos acompaña acá Miguel de Piensa Prensa, que ya vamos a conversar del caso de ellos, pero también Señal 3 de Televisión Comunitaria La Victoria, Chile Oculto, Radio Curruf de Temuco, y así una cantidad de, digamos, medios que en realidad tienen en Facebook su manera de salir al mundo, porque son medios comunitarios. Y ahí el tema que vamos a hacer el enlace es que en realidad lo que estamos empezando a notar entonces en nuestro país es que
la tensión que implica finalmente no creer que las redes sociales nos van a democratizar, nos van a dar la libertad para transmitir. En este momento empezamos a notar de que efectivamente las empresas nos empiezan a jugar en contra. Y esto es parte, como vamos a hablar después, de un debate mayor. O sea, hoy día, y particularmente en los últimos 5 años, desde que nos enteramos como el caso de Cambridge Analytica en Facebook, ¿no?, el entender cómo funcionan los algoritmos en redes sociales, en plataformas de redes sociales, va a ser muy fundamental para entender cuáles son además los nuevos desafíos, los temas que se nos están viniendo encima en materia de libertad de expresión. Ahora, ¿qué constatamos en estos casos? Porque esto era parte, y es parte, insisto, del formulario que todavía está ahí activo para ser usado. Primero, una gran cantidad de cuentas, por supuesto, también son personales, porque de nuevo muchos de ellos son personas o influencers o especialistas en algún tema o estaban en su cuenta no hablando de un cierto específico tema, pero luego también están las cuentas que son personajes públicos y quizá hay mencionar, y lo vamos a ver después, como el caso de Mon Laferte, ¿no?, que de alguna manera se ha transformado también como en un ícono de esto. Mon Laferte, el día que está en la entrega de los Grammy Latinos, no el Billboard, perdón, ya no me acuerdo qué premio era, se me olvidó, un premio X, ¿no?, toma su fotografía con el torso desnudo, con el mensaje en Chile se violan los derechos humanos. Cuando la sube a su cuenta de Instagram, la plataforma no solamente castiga bajando la fotografía, sino que además cancela el hashtag. Entonces tú tratabas de buscar a Mon Laferte en cualquier lugar del mundo con el hashtag y estuvo literalmente bloqueado durante casi unas 48 horas y de hecho todavía está, de repente tiene algunos problemas de visibilización, etcétera. Pero además también ocurrieron otros casos que tienen que ver con censura en plataformas de streaming de música como Spotify, por ejemplo. Quizás el caso más conocido para muchos de ustedes es Alex Antwater, ¿no?, con Paco Vampiro, que efectivamente e incluso en un momento dado también es censurado por la misma plataforma de Spotify. Entonces también eso tiene que ver con que alguien efectivamente reportó ese contenido como abusivo, ¿no?, como que en el fondo estaba violando las reglas del juego de particularmente Spotify. Luego, otras situaciones, digamos, yendo más en específico, que nos ayudaron a entender también desde el formulario las situaciones que las personas reportaban. Lo más frecuente era el no poder subir publicaciones, algo que a muchos y a muchas de ustedes seguramente les sigue ocurriendo. Es decir, hemos tenido también, y Javier después va a mostrar una curva que corresponde un poco a los periodos que hemos vivido desde el 18 de octubre hasta la fecha, ¿no?, que hemos tenido momentos donde efectivamente, por ejemplo, desde la marcha más grande, ¿no?, que efectivamente quienes fueron ese día a la zona de la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, por ejemplo, notaron que su calidad para subir contenidos en su teléfono móvil decrecía un montón, y eso tiene que ver, por uno, obviamente por la cantidad de personas que estaban ahí, pero además era muy difícil subir algo, o sea, que efectivamente te terminara de cargar un video, que te terminara de cargar una fotografía. Pero además nos sigue pareciendo bastante importante decir que hay muchas cuentas que fueron desactivadas. Recién hace muy poquitito estuvimos con el colectivo de Radio Villa Francia, que es una radio que lleva más de 16 años transmitiendo desde Estación Central, ¿no? Hasta el día de hoy ha perdido su cuenta de Facebook, de su página completa de Facebook, y esos eran más de 60.000 seguidores, y no han podido recuperar esa página, y tampoco han tenido, porque hoy día Facebook también ha subido su, entre comillas, estándar para recuperar esas cuentas. Pero también tuvimos en un segundo momento publicaciones específicas que van siendo eliminadas, es decir, no te castigan la cuenta completa, pero hay ciertos contenidos, como por ejemplo, de nuevo, cosas que tienen que ver con violencia, con algún hecho en que efectivamente la imagen, como lo vamos a ver después, y acá tenemos algunas muestras que están basadas en algunos de los casos que nos fueron recopilando, y aquí también hay que agradecer a todo el equipo de datos protegidos que durante todos estos meses, o sea, una cosa es tener el formulario a disposición, pero luego hay que hacer un doble clic, que es el acompañamiento, es entender qué fue lo que te pasó, tratar de entender cómo fue el movimiento en que tú trataste de subir un contenido y esto no aparece, ¿no? Entonces, en general, cuando esto es Instagram, algo ocurre, entre comillas, hay una imagen, como en este caso, que se trataba la que tenemos aquí a la izquierda, de hecho es uno de los casos que tuvieron ustedes en Piensa Prensa, ¿cierto? Donde si yo veo en chiquitita la imagen, en realidad es una imagen, ¿cierto? Y después Miguel nos puede
contar un poco más, me imagino que en realidad era como de fuerzas especiales, ¿no? Ahí vigilando, y el mensaje de advertencia va a salir ahí en el caso de Instagram, bueno, tu publicación infringe nuestras normas comunitarias. Y claro, ahí hay un proceso también de aprendizaje, que es que cada vez que aparezca este tipo, entre comillas, de contenido, yo, si soy la, digamos, titular de la cuenta, yo puedo apelar, ¿ya? Yo puedo apelar. Entonces, ahí hay un tema que también es, se tiene que seguir un proceso con las plataformas, bastante engorroso, entre comillas, también, porque hoy día, literalmente, lo que está ocurriendo con Instagram tiene que ver con, ¿cierto?, probar, igual que Facebook, todo el rato que tú eres tú, o que tú eres quien dice ser, ¿no? Y eso también, entre comillas, vamos a ver cómo nos va a traer después a algo que nos parece fundamental hoy día y que habíamos ganado con Internet, que era el derecho al anonimato, ¿no? El hecho, efectivamente, de tener el cuento. Entonces, si vemos después, y ustedes pueden ver el resto de las situaciones denunciadas, otra de las cosas más frecuentes es que efectivamente tus historias dejaban de aparecer en los feeds, ¿no? En los muros. Es decir, sé que yo seguía a esta cuenta específica o a esta página de Facebook o a esta cuenta de Instagram y de repente ya no los estoy viendo con la misma frecuencia. Eso también es una manera con que el algoritmo, entre comillas, te va a penalizar en la medida en que tú has ido infringiendo algunas de las nuevas normas comunitarias, también del no dar likes o, por ejemplo, compartir o lo que se llama el sharing links en Facebook, es decir, cada una, entre comillas, de las herramientas y los recursos que han ido utilizando y que han ido definiendo cada una de las plataformas de redes sociales en su, entre comillas, manera de ordenar, ¿cierto?, lo que va a ser finalmente una imposición editorial. Y ahí hay una crítica que, vuelvo a insistir, tiene mucho que ver más allá con entrar a la sospecha de si es que efectivamente alguien pidió bajar ese contenido o alguien efectivamente hizo un trabajo de bajar ese contenido o bloquear esa cuenta, que también tiene mucho que ver con el proceso de decir, oye, yo te bloqueo por spam o te bloqueo por muchos juegos que vamos a ver y que estamos viendo aparecer ahora. Y ahí está, por supuesto, el caso de Mon Laferte, que en el fondo tiene que ver, bueno, Instagram no la deja subir, pero en cambio en su misma cuenta de Twitter no tuvo problema. Twitter tiene otras normas, tiene otras, entre comillas, algoritmos. Es bastante complicado en algunos aspectos, pero este es un punto que nos interesa particularmente dejar aquí, porque se va a relacionar después con algunas de las proyecciones que queremos también hacer en lo que significa creer que la plataforma o el espacio de la esfera pública en que se han convertido las redes sociales comerciales es algo donde estamos seguros y estamos bien. Bueno, otro de los casos que documentamos ya en ese periodo, pero que creemos que necesita un mayor profundización y análisis, es la interferencia o presión a medios de comunicación. Antes ya avanzaba que supimos que había habido reuniones del presidente y algunos de sus ministros con los principales medios de comunicación. No hemos logrado que se confirme que el gobierno nos dé datos del contenido, pero digamos por fuentes indirectas hemos conocido que efectivamente esas reuniones se produjeron y que fueron al más alto nivel y que además se pidió digamos influir en estas coberturas. También hemos visto casos de periodistas que se han visto presionados, ha habido algunos despidos. Es complicado, ahí como que no hemos llegado a tener como un contacto más directo como para poder sistematizar esta información, pero por ejemplo hemos identificado casos en los que ha sido problemática por parte de determinados periódicos la utilización de informes que le suministraba el gobierno, sobre todo con la cuestión de la autoría del metro, con la intervención de grupos organizados extranjeros, todas esas informaciones confusas que se hablaba de que venían de fuentes policiales, ¿no? Entonces, digamos que ahí se ha dado una relación en la que no hemos podido indagar especialmente, ¿no? Pero sabemos que ahí hay un foco de trabajo, ¿no? Que hay que... Igual ocurre con los despidos que se empezaron a producir o reajustes tanto de los conductores de programas de radio y televisión como de periodistas, incluso algunos, incluso hasta
algunos editores de contenidos, ¿no? Son aspectos en los que necesitan mayor profundización en el informe. Lo que hacemos es identificar patrones en algunos de los aspectos, ¿no? O sea, como lo que tratamos de avanzar es, estamos detectando estos elementos, hay que seguir la pista y hay que ver estos patrones cómo se van desarrollando, ¿no? Por eso verán que en el informe algunas partes están más desarrolladas que otras, ¿no? El cuestionamiento que, por ejemplo, algo que ha sido bastante evidente, el cuestionamiento de las coberturas principalmente de los canales de televisión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ha evidenciado en cómo ha subido y cómo se ha elevado el número de denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Y, por ejemplo, denuncias que ha hecho el Colegio de Periodistas con respecto a cómo se estaba haciendo la cobertura o la propia ciudadanía, cómo ha ido interviniendo en los programas de televisión, cómo ha ido buscando esas coberturas para denunciar públicamente dentro de los propios espacios, ¿no? Bueno, otro aspecto que también identificamos, sobre todo esto muy particularmente en la primera semana, son todas las restricciones que hubo para hacer la función periodística e informativa durante toque de queda, porque el toque de queda era general, afectaba a trabajadores de aeropuertos, pero también a periodistas y comunicadores. Era necesario que todo el mundo pasara por las comisarías a hacer el salvoconducto. En las comisarías no sabían cómo se hacía el salvoconducto e incluso en algunos casos no te daban el salvoconducto porque fueras periodista o te lo dabas solo de tu casa al medio de comunicación, ¿no? Esto fue evolucionando y digamos que en las distintas regiones se fue un poco adaptando, pero es una problemática que ha quedado muy oculta, ¿no? Digamos, pueden parecer temas menores comparados con las violaciones que estamos viendo, pero quizás otro de los elementos que tratamos de hacer con el informe es evidenciar las distintas restricciones que ha habido, no quedarnos solamente en las más graves y en las más importantes, ¿no? Porque también esto da muestra de cómo ha habido un grado de sistematicidad en estas violaciones y cómo estas violaciones se han dado en distintos niveles y por parte de distintos agentes, ¿no? Entonces, por eso hemos tratado de evidenciar eso. Claro, visto esto, vamos a pasar a uno de los aspectos donde sí hemos tratado de hacer una información más sistemática, y es en el monitoreo de los casos de agresiones a prensa, que es muy llamativo porque, bueno, les vamos a mostrar la gráfica porque las gráficas que tenemos, los datos son muy elocuentes. Son muy elocuentes los datos que damos. Estos son los datos a octubre. Los datos que tengo de diciembre son más altos. Los de diciembre ya son 160 casos en total. Y bueno, ahí podemos ver la gravedad del caso. Pero yo les quiero llamar la atención, bueno, estos patrones ya los veníamos identificando. En el observatorio veníamos haciendo seguimiento desde el 2017 de casos de agresiones en marchas y también de agresiones a comunicadores en Wallmapu, y todo esto ya lo veníamos evidenciando, sobre todo las detenciones. Era muy habitual que hubiera detenciones, el uso de los controles de identidad como una forma de acoso. Y ahora lo que sí se ha dado de una magnitud, digamos que la tendencia ha cambiado, es el uso de perdigones y balines y lacrimógenas al cuerpo, ¿no? Sí ocurría, pero digamos que era bastante más excepcional el uso, incluso se había reducido esa práctica. Y aquí lo que nos encontramos es que se invierten esos patrones y lo que más estamos identificando son estas heridas por uso de munición antidisturbio, ¿no? Pero también todo esto que les comento de insultos, impedimentos para obstrucciones para grabar, los controles de identidad, porque además en muchos casos están las propias policías, los carabineros están fotografiando las credenciales y las cédulas de identidad de las personas que están reporteando, y esto puede tener consecuencias posteriores, porque luego puede haber un seguimiento de todos estos comunicadores y reporteros, ¿no? Entonces, la situación es bastante preocupante, pero les voy a dar dos datos que a mí me preocupan especialmente. Uno, la invisibilización que ha tenido este grado de agresiones. En otros países que hubiera 10 casos, ya era tema de prensa nacional e internacional, ¿ya?
Y aquí nos estamos dando cuenta que a pesar de todos estos casos, de que se están socializando estos casos, no es tema, ni a nivel interno ni a nivel internacional. Son muy pocos medios de comunicación, Al Jazeera, uno de los pocos, que ha puesto esto, bueno, aparte de Telesur y los medios alternativos que están cubriendo. Pero de los medios, digamos, convencionales, digamos que hay un cerco ahora mismo que no estamos consiguiendo. Quizás nos ha faltado a nosotros también capacidad para socializar. También está ocurriendo que las organizaciones de derechos humanos no están poniendo foco en estos datos, porque estos datos están quedando eclipsados por violaciones que son mucho más graves y que son más generalizadas. Entonces, esta información está quedando bastante relegada. Y hay un segundo dato sobre el que quiero poner alerta, y es que lo más preocupante de estos datos es que estos datos son tremendamente imprecisos, porque lo que hemos evidenciado es que cuando compartimos los datos con los propios comunicadores, con colectivos de fotógrafos, camarógrafos, lo que nos estamos encontrando es que hemos registrado una pequeña muestra de lo que está pasando. Nos llega muy poca información de regiones y hay una normalización también de todo este grado de violencia. Y muchas personas que están haciendo cobertura en las calles, sobre todo fotógrafos y fotógrafas, no documentan estos casos. Tenemos un formulario, hacemos búsquedas en Internet y luego cuando vamos hablando con cada persona nos encontramos personas que han tenido 5 o 6 sucesos, menos, más, y no han documentado ninguno, no han hecho ninguna denuncia. Entonces, al final, estos datos son una muestra que nos sirve para dar patrones, pero no sé, yo cada vez que voy a una reunión me doy cuenta que yo he recogido un 20% de los casos que puede haber en esa sala. En esta sala, si nos pusiéramos a preguntar a Piensa Prensa, a fotógrafas que han venido de otros colectivos, si empezáramos a preguntar seguramente nos daríamos cuenta que la mayor parte de sus casos no los hemos ni siquiera documentado en nuestro registro. O sea que posiblemente estemos hablando de miles de casos de diverso tipo, ¿no? De los cuales muchos son de gravedad porque estamos hablando de varios traumas oculares. Al día de hoy estamos tratando de confirmar 3 casos, aquí solo estamos evidenciando uno. Al menos ya tenemos conocidos 2 casos de pérdida dental. Luego tenemos varios registros de fotógrafos que recibieron impactos en la cara y que no les pasó nada, bueno, o bien por casualidad o bien por el grado de protección que llevan, por los cascos que llevan. Es decir, el caso de las pérdidas oculares podría ser mucho mayor si todos estos colectivos de prensa no hubieran empezado a utilizar estas máscaras, ¿ya? Entonces la gravedad podría haber sido mucho mayor. Bueno, y lo que también hemos identificado ha sido este patrón de cómo ha ido evolucionando desde el toque de queda, esos días más intensos, y luego cómo hay una bajada, y luego cómo vuelve a ser irregular, y estos patrones se siguen manteniendo en función del grado de represión, sea mayor o menor, pero sigue sucediendo. O sea, esta práctica, y hay ciudades donde hay más intensidad y otras donde hay menor. ¿Ya? Sí. También en la medida de los días, otro indicador que empieza a importar al proceso de observación que estamos haciendo con las 2 organizaciones es el tema de los empleados públicos, particularmente. Y eso tiene mucho que ver con restricciones, ¿no? Es decir, también dónde queda la libertad de expresión de empleados públicos, sobre todo en este doble escenario de ser empleado público obviamente en su actividad profesional y en sus redes sociales, que es algo que, entre comillas, tampoco parecía tan evidente en un primer momento, pero sí, efectivamente, la ANEF hacia el 14 de noviembre, ¿cierto?, ya denuncia, una primera denuncia sobre el amedrentamiento que reciben ciertos funcionarios públicos respecto a las comunicaciones que están haciendo. Y eso, de nuevo, tenemos hoy día un formulario activo donde se está invitando permanentemente a funcionarios públicos a que denuncien y nos hagan llegar, por supuesto, de una manera anónima y segura, que nos ayuden a entender qué casos están ocurriendo, ¿no? Sobre todo, tiene mucho que ver con los procesos que han venido después de observar ciertas desvinculaciones, es decir, personas que particularmente ustedes sabrán bien, en el sector público hay una práctica de contratación que es que efectivamente si estás a contrata, al final de año es la época en donde tu contrato se es revisado. Entonces hay una, entre comillas, también concordancia entre lo que significaba haber estado usando tus cuentas de redes sociales personales para expresar tu opinión
política particular respecto a lo que está pasando y lo que ha ocurrido después, y eso es un formulario que, como les decía hace un rato, está todavía activo porque, claro, ahí es mucho más difícil de entrar en ese espacio, pero sin duda nos parece demasiado importante volver a hacer un doble clic, ¿no? Bueno, otro hecho que hemos identificado ha sido la aplicación del derecho penal la criminalización de opiniones públicas, que esto es una problemática que ya Chile viene arrastrando desde hace tiempo. Ya incluso hay varios casos en el sistema interamericano por la existencia de la tipificación penal de las injurias y calumnias, ¿no? Y ahora, bueno, se ha reproducido. Lo que sí nos ha llamado la atención es que no hemos localizado muchos casos en este sentido, pero sí los casos han sido como muy mediáticos y muy notorios, ¿no? O sea, por ejemplo, la PDI como que... una persona que había sido detenida por la PDI hizo una denuncia de que se había dado una serie de violaciones de derechos humanos, y esa persona se presentó una querella contra esas declaraciones que recogieron algunos medios de comunicación. El caso muy notorio de Mon Laferte, con respecto a sus declaraciones sobre carabineros, y luego un caso también bastante llamativo, el de Dauno Totoro, que en este caso lo llamativo es que le aplican la ley de seguridad del Estado, que es digamos que pasaría a ser un uso desproporcionado del derecho penal y una falta de garantías del principio de legalidad. Pero sobre todo la impresión que tenemos es que estos casos lo que se busca es un amedrentamiento general, es decir, asustar a la gente con las opiniones que hay. Por eso también han tratado de asustar a los funcionarios públicos, ¿no? Para generar ese clima. Luego, otros casos que no han sido muy numerosos, que sepamos, pero que sí que nos parecen muy preocupantes, es que detectamos que los servicios de inteligencia estaban haciendo, entre los seguimientos que estaban haciendo y que se hicieron públicos con los Pacolips, que figuraban sobre todo dirigentes sociales, hay también comunicadores y comunicadoras. Y estos seguimientos son previos. Estas mismas prácticas ya las habíamos detectado anteriormente, sobre todo con comunicadores que estaban haciendo cobertura del conflicto con el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y ahora los estamos viendo acá. Lo que nos preocupa ahora con el estallido es que ahora esta práctica se generalice y la vuelvan a extender, porque, como les decíamos antes, se estaba dando mucho la práctica de los controles de identidad, y que estaban fotografiando, y que sobre todo estos controles de identidad se lo estaban practicando a la gente que estaba reporteando y haciendo registros, ¿no? Entonces nos preocupa que pueda haber ahora persecución o algún tipo de amedrentamiento selectivo en una siguiente etapa, ¿no? Entonces, aquí queremos llamar la atención es algo que tenemos que trabajar, porque muchos de ustedes que están documentando tienen materiales que sirven para juicios, son pruebas judiciales, han documentado abusos policiales. Entonces, de repente, toda esa información ahora, digamos, puede estar en riesgo o puede ponerles en riesgo, ¿no? Entonces, nos preocupa esos antecedentes. Nosotros llevamos un caso judicial. En la Corte de Apelaciones acogió el recurso de amparo que presentamos por un fotógrafo y una fotógrafa, pero luego la Corte Suprema denegó ese amparo, ¿no? Entonces, digamos que están dejando a los servicios de inteligencia apenas sin control judicial, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también otro de los hechos que esto sí ha tenido bastante repercusión en los medios de comunicación convencionales, incluso en la prensa extranjera, fue los ataques que recibieron a algunos medios de comunicación por parte de manifestantes, ¿no? Entonces nos encontramos esa simetría, ¿no? Cómo los medios de comunicación o cómo la propia prensa, desde una mirada más corporativa, está denunciando lo que le ocurre a sus pares en Chile. Sin embargo, no está documentando lo que pasa con los trabajadores o lo que está pasando con los reporteros y reporteras independientes, ¿no? Sí, y ahí finalizar, porque ustedes después van a poder recibir el informe. Insistimos, esto como un documento vivo, ¿no? Porque efectivamente el corte que se hace para esta entrega es el 22 de noviembre. Sin embargo, claro, hasta enero seguimos trabajando justamente en actualizar algunas cifras.
Sin embargo, nos gustaría finalizar de alguna manera sentando un poco las proyecciones, porque estamos entrando quizás a un momento distinto que tiene que ver, ¿no?, con el proceso del llamado plebiscito, pero también con un contexto en donde aparecen una cantidad de proyectos de ley, particularmente varios de ellos, como el proyecto de ley que quiere limitar el derecho a reunión. Se están discutiendo proyectos de ley, por ejemplo, sobre delitos informáticos, en donde hay un artículo que pone el énfasis en el tema de la retención de datos y metadatos de las comunicaciones telefónicas, y ahí hace muy poco nos enteramos, ¿no?, de cómo la Fiscalía finalmente solicita a las empresas de telecomunicaciones los datos de geolocalización por antena de las personas que supuestamente habrían sido identificadas como estando en las estaciones de metro, y eso claramente pone también una otra alerta, como decía Javier, en relación a algo que ya habíamos vivido hace unos años atrás con lo que fue este decreto espía del subsecretario Alewi, que intentó de alguna manera articular esta idea de que las empresas para bienes de seguridad, ¿no?, podían almacenar nuestros datos y metadata, es decir, no solamente los datos de a quién llamamos, sino dónde estamos ubicados. Este teléfono móvil hoy día es una herramienta de constante vigilancia para todos nosotros. El teléfono está constantemente diciendo dónde estamos, con quiénes estamos, cómo nos conectamos, etcétera. Entonces, en esa medida tenemos que empezar a ver también cómo leyes y proyectos de ley que de repente nos parecen que no tienen nada que ver con el tema, porque son muy técnicos, sí tienen mucho que ver. Pero además también nos llama particularmente la atención, y ese va a ser una proyección del trabajo que hemos hecho en relación a lo que está pasando con la implementación de tecnologías de vigilancia. Sabemos, ¿no?, que el mismo intendente de Santiago ya ha dicho, ¿cierto?, que efectivamente las cámaras que están en este sector un poco más allá de la zona cero, ¿no?, de la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, ya estarían contando con software de reconocimiento facial. Sabemos que algunos municipios ya efectivamente tendrían esa tecnología. Entonces, ¿qué va a significar eso en el contexto que muy bien describía Javier, de entender además, como fue, digamos, el poco azaroso informe de Big Data, que efectivamente hay intención de monitorearnos? Y hoy día el monitoreo ocurre en las redes sociales porque se entiende que son una esfera pública. Entonces, de nuevo, ¿cómo, entre comillas, esto nos pone un desafío de entender que en todo este proceso, como muy bien también decía Javier, hablar sobre libertad de expresión y las restricciones o violaciones a nuestro derecho a libertad de expresión, libertad de prensa, porque además nosotros tenemos un entendimiento que estos son derechos y son garantías que no son solamente propias de los profesionales de las comunicaciones, los periodistas, sino que también de todos los colectivos que hoy día están acá, que de alguna manera también están ejerciendo ese rol de comunicador. Y cada uno de nosotros se ha transformado, como dice uno de los proyectos también de la Fundación, somos testigos en línea. Somos cada día testigos de lo que está pasando, estamos registrando, tenemos ya esa costumbre. Entonces, nos parece bastante importante de ver cómo nos proyectamos durante todo este año también en relación a seguir monitoreando todo este tema. Y eso. Muchas gracias. Después vamos a abrir las preguntas y comentarios y la conversación. Sí, yo solo quería hacer un comentario antes de abrir la discusión, porque, bueno, Patricia ha contextualizado un poco el sentido de este informe, porque, como ella bien dice, nosotros siempre hemos hecho una afirmación de que el derecho a expresarse no solamente es el derecho de los periodistas profesionales, ¿sí? Y por eso que eso tiene mucho impacto, por ejemplo, respecto de los datos que ha mostrado Javier sobre los fotoreporteros, ¿sí? Porque dentro de la lógica, podríamos decir, institucional, y eso seguramente sea lo que explique lo poco escandaloso de estos datos, es que los fotoreporteros no son concebidos como periodistas, ¿sí? Entonces, se entiende que, por lo tanto, no se les aplica ni la ley de prensa, ni una serie de garantías que debieran tener en tanto periodista. Pero ese es un problema de la concepción, cómo se entiende en Chile el problema, pero nosotros siempre entendemos que todos somos comunicadores, todos podemos ser comunicadores sociales y por lo tanto a todos se nos debe garantizar el derecho a expresarnos. Las personas que hemos hecho un seguimiento sistemático de, por ejemplo, la persecución de las radios comunitarias, la persecución de audiovisualistas en Wallmapu, sabíamos que esos datos no eran, digamos, del todo exactos, ¿sí? Es decir, siempre consideramos que lo que se mostraba, digamos, la evaluación de Chile en materia de libertad de expresión no se ajustaba realmente a lo que nosotros veíamos aquí adentro, ¿ya? Aún así,
Por ejemplo, cuando vino el relator en visita oficial en el año 2016, él en su informe, él dijo, bueno, sí, efectivamente Chile está bien, ¿ya? Comparativamente al resto del continente está bastante bien, pero hay una serie de anclajes en la legislación, en los marcos jurídicos, que tienen que ver con resabios autoritarios que no han sido eliminados de la legislación, ¿sí? Como la persecución de las redes comunitarias, pero también, por ejemplo, el tema de las injurias y calumnias, que también se aplica derecho penal, o también otra cosa que ha salido aquí, el tema de acceso a la información pública, ¿ya? Ya en esa época ya se registraban, digamos, casos bastante, podríamos decir, de bastante impacto público sobre dificultades, sobre todo de periodistas de investigación, de acceder a información pública del Ejército, de Carabineros, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, digamos que, eso en ese momento fueron como luces amarillas, ¿sí? Así como, ojo, aquí está pasando algo, digamos que hay que pasar a la luz verde, ¿sí? Pero lo que estamos viendo hoy día es que hemos pasado a la luz roja, ¿ya? Algo similar pasa con el informe de la EPU, del Examen Periódico Universal, donde distintas organizaciones sociales hicieron observaciones al Estado de Chile señalando, bueno, la persecución del derecho a reunión, la persecución del derecho a la protesta, ¿sí? Y eso es lo que hoy día estamos viendo, que también estamos en un momento de retroceso grave respecto de esto. ¿Sí? Estamos en un momento grave de retroceso en el cual no podemos normalizar que haya este nivel de persecución y de violencia de parte del Estado hacia nuestro derecho a manifestarnos, ¿ya? Porque el derecho a la manifestación también forma parte de la libertad de expresión, ¿ya? Entonces, ahí vemos que hay informes, hay alertas que se han ido dando, que se dieron antes del estallido, donde efectivamente Chile estaba así, va bien, pero ojo con estas cosas que no están tan bien, ¿ya? Y lo que vemos hoy día es que volvimos atrás, ¿sí? Que estamos prácticamente en una especie de dictadura de facto respecto de este tipo de cuestiones. Entonces, estos datos, digamos, que nosotros hemos presentado, nos interesa problematizarlos en ese contexto, en el contexto de que esto puede ir incluso a más gravedad, ¿ya? A algo más grave, sobre todo si ustedes ven la discusión de ayer sobre infraestructuras críticas, ¿sí? Es decir, ¿dónde van a estar entonces? ¿Qué infraestructuras críticas se van a proteger? ¿Bajo qué argumento alguien puede detenerme? En fin, ¿ya? Entonces, ahí hay una alerta donde nosotros, digamos, desde el trabajo académico, desde el trabajo investigativo, nos importa ir sistematizando esta información. Nos parece importante y necesario sistematizar, visibilizar y, por último, un llamado a no normalizar estas situaciones, no normalizar, por ejemplo, los fotoreporteros, no normalizar el maltrato policial, no normalizar el asedio policial, ¿sí? Creo que ahí también, como que, digamos que como organizaciones sociales, nos falta, digamos, un poco más ¿cómo se dice?, como de afirmación de nuestro reconocimiento de nuestros derechos, ¿sí? Como que también nosotros saber, bueno, cuáles son efectivamente nuestros derechos y desde dónde empiezan a ser vulnerados, y no normalizar esta violencia, ¿ya? Esta violencia del Estado. Y el otro punto que me parece muy importante, que bueno, Patricia lo ha explicado bastante, es qué pasa con las redes sociales comerciales, qué pasa con estas plataformas comerciales, ¿ya? Porque en un momento, si ustedes ven, por ejemplo, hay un cambio entre el 2019 y el 2011. En el 2011 fue como el momento de efervescencia de las redes sociales, donde mucha gente tuvo la creencia de que por ahí íbamos a efectivamente llegar a la democratización de las comunicaciones, nos íbamos a comunicar todos mejor, etcétera, ¿sí? Pero hoy día estamos como en un momento como también de retroceso en ese sentido, porque ha habido un mayor cercamiento de Internet de parte de las grandes empresas, ¿sí? Como Facebook, como Amazon, etcétera, digamos más allá incluso de redes sociales, pero hay un tema importante ahí porque esas redes sociales son redes sociales comerciales, son un negocio, ¿sí? No son un espacio libre
libre, digamos, en el fondo, como dice el dicho, cuando no hay un producto, el producto eres tú, ¿sí? Entonces también como ir pensando más allá, es decir, pensar la discusión incluso un poco más lejos de las infraestructuras desde la perspectiva de la soberanía tecnológica, ¿sí? Es decir, llegamos a esas discusiones cuando empezamos a plantearnos, bueno, las censuras algorítmicas, porque, ojo, aquí no estamos hablando, y eso es lo más delicado en el caso de Internet, no estamos hablando de que nos están censurando porque en particular no quieren que se sepa lo que pasa en Chile. No es esa, porque ni siquiera es esa la cuestión, ¿ya? Están censurando porque algorítmicamente las cosas que ocurrieron se salieron de la lógica, de lo que se esperaba, cómo los algoritmos estaban esperando que funcionaran las redes o las cuentas. ¿Sí? Por eso que es interesante lo que dice Patricia. Cuentas de gente que hace trap, cuentas de gente que, no sé, se saca fotos, cuentas de gente que hace parodias de humor y que de pronto empieza a publicar abusos policiales, persecuciones, maltrato, violaciones de derechos humanos. Eso al algoritmo lo procesa como que esta persona no es la misma que estaba el día anterior. Entonces, esta cuenta está hackeada, este contenido no. Entonces, eso es lo complicado, que estamos como discutiendo sobre una cosa aún más abstracta, que tiene que ver a su vez con una dimensión económica, ¿sí? Entonces, nos complejiza aún más la cuestión, ¿sí? Porque es una censura en Internet que no pasa por el Estado, sino que pasa por empresas. Muy sinceramente es el agradecimiento porque el informe creo que tiene la virtud de abrir algunos debates que están, como ustedes muy bien lo planteaban al comienzo, que están bastante invisibilizados. Es decir, hay una serie de temas que trata el informe que mi único objetivo en esta presentación es invitar a leer el informe, porque me parece que plantea algunos temas que nos llevan a reflexión sobre el momento actual, pero también sobre lo que viene. Y quiero, por lo tanto, centrar mis comentarios en tres momentos y uno de cuál es el sentido de la libertad de expresión en el debate democrático. Un par de cosas muy breves sobre el informe porque ustedes han hecho un completo análisis, y luego algo sobre proyecciones. A ver, lo de la libertad de expresión desde la teoría de derechos humanos es bien interesante porque tiene una característica junto con pocos otros derechos, tal vez con debido proceso, y eso nos acerca, digamos, en temas de interés, que son derechos que tienen una doble faz. Por una parte, son derechos que tienen la característica de valer en sí mismo, es decir, como todo derecho autónomo, pero también tiene un elemento instrumental, y yo quiero centrarme ahí. La libertad de expresión, cuando se dice que es un derecho instrumental, es porque tiene la capacidad de ser útil para la protección y la defensa de otros derechos. Y eso nos abre a una dimensión particular en materia de libertad de expresión y democracia. Desde hace ya más de 30 años, la Corte Interamericana viene desarrollando toda una teoría sobre la libertad de expresión como un pilar del sistema democrático, es decir, una de las características que tiene la democracia es que existe un régimen de libertad de expresión que permita, por una parte, la expresión de las ideas, por otra parte, que permita la recepción de las mismas, pero también que exista un espacio de investigación, un espacio de denuncia y, por lo tanto, que se pueda ejercer efectivamente el control de las instituciones públicas. Por eso la libertad de expresión cumple un rol tan relevante en materia de lucha contra la corrupción. Si ustedes ven el último informe sobre corrupción y derechos humanos en la región de la Comisión Interamericana, tiene todo un apartado dedicado a el rol que juega la libertad de expresión en la lucha contra la corrupción. Y también este rol central en una democracia
que tiene la libertad de expresión está vinculado con el tema de la protesta social. La Comisión Interamericana también, y si me permiten les voy a leer un brevísimo párrafo en el informe sobre protesta y social y derechos humanos publicado hace muy poco, señala lo siguiente, les leo textual, dice: el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y los distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto del gobierno, a su situación particular, así como por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y la Comisión luego de esto desarrolla precisamente cuáles son entonces los derechos que permiten disentir y reclamar. Y los derechos que pone en el centro de la discusión son el derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión. Y cada uno lo desarrolla con bastante detalle y entra en estos temas que ustedes mismos han tratado, en los temas de Internet, en los temas de los medios de comunicación y el control que pueden tener sobre la información que llega a la ciudadanía. Y en ese sentido, entonces, la protección de la libertad de expresión es también la protección de los derechos políticos y, por lo tanto, también es la protección del sistema democrático. Por lo tanto, cuando uno lee el informe y cuando uno los escucha a ustedes y cuando ve todas las medidas que se han tomado para evitar que se conozca lo que está sucediendo, para evitar que se transmita o se comunique lo que está sucediendo, es preocupante. Pero además está algo que ustedes también lo plantean en el informe, y es que, y también se ha dicho ahora, que esto estaba presente ya en Chile desde antes. Esto no es algo que empieza a ocurrir con el movimiento social del 18 de octubre. Si uno mira los fallos de la Corte Interamericana respecto a Chile, se da cuenta que todos los primeros casos, los 3 primeros casos tenían que ver con libertad de expresión. Nosotros desde el 2001 venimos siendo condenados a nivel interamericano por problemas que tenemos con la libertad de expresión. Uno podría hacer un curso completo de libertad de expresión y derechos humanos a partir de los casos de Chile. Es decir, Chile ha sido condenado por todas las formas que se pueden violar en la libertad de expresión. La última tentación de Cristo, censura previa; en Palamara, respuesta desproporcionada del Estado; en Claude Reyes, acceso a la información. Es decir, tenemos el panorama completo en Chile. Es decir, acá en Chile tenemos un problema con la libertad de expresión, tenemos un problema serio con las regulaciones, pero también un problema cultural. Y yo creo que eso, lo que viene pasando del 18 de octubre en adelante, no lo ha creado una situación, sino que ha ido acentuando un problema desde el punto de vista de la libertad de expresión como base de nuestra democracia. Y eso habla también entonces de la debilidad de nuestro sistema democrático. Y en ese sentido, a mí me llama poderosamente la atención algo que ustedes comentaban ahora y que está en el informe, y es este rol que tiene la libertad de expresión también en la defensa de derechos humanos. Aquí uno puede tener una discusión, y aquí se señalaba esta dictadura encubierta. Yo eso lo discuto. Digamos, yo creo que Chile no vive hoy día una dictadura, y eso es bueno que lo conversemos, lo discutamos, podemos apasionarnos en el tema, pero hoy día no hay una dictadura. Pero lo interesante es que hoy día en Chile, y esto sí es desafiante, tenemos prácticas propias de una dictadura dentro de una democracia. Y eso es lo que ha tensionado el sistema completo, el sistema político. Eso es lo que ha tensionado hoy día al Parlamento, eso es lo que ha tensionado hoy día, está tensionando al Poder Judicial y está tensionando a la sociedad civil.
porque nosotros desde la sociedad civil, desde la academia, se nos ha complejizado cómo responder adecuadamente a violaciones de derechos humanos graves, masivas y sistemáticas que se dan en un contexto de una democracia, de un Estado de Derecho que funciona mal, pero sigue funcionando, sigue habiendo división de poderes, sigue habiendo un poder judicial que en algunos casos funciona, en otros no, un escenario tremendamente complicado. Y ahí lo que ustedes presentan en el informe me parece que es interesante, y es cómo funciona la libertad de expresión en un contexto tan anómalo como este que nos ha tocado vivir los últimos meses. Y ahí la libertad de expresión se transforma en un espacio de denuncia, en un espacio de acompañamiento, de sentirse acompañado. La gente no manda el video simplemente porque quiere denunciar, quiere sentir que no está solo con lo que o sola con lo que le está pasando. Y eso ha sido un rol también interesante desde el punto de vista de cómo se ha utilizado las redes sociales, pero además también es un espacio para probar lo que viene sucediendo el último tiempo. Entonces, nos permite acreditar que están pasando algunas cosas. Yo creo que ustedes ponían muy bien el acento en que además en un elemento de acreditar la sistematicidad de las violaciones. Cuando uno ve patrones de conducta en eso, la prensa ha sido fundamental, pero también han sido los límites. Es decir, el rol de los canales, yo creo, de televisión ha sido digno de un estudio con mucha profundidad para largo tiempo. Es decir, cómo han primero intentado manipular, luego cuando literalmente tenían gente en la puerta amenazando con quemarlo, y esto no era un decir, no era metafórico, había gente que quería quemar. Por ejemplo, lo que pasó en Mega fue clave. Se produjo un giro, inesperadamente ante la amenaza del fuego, se produjo un giro, pero ese giro vemos cómo ha ido cediendo hoy día, y hoy día los canales vuelven al trabajo de banalizar la vida en sociedad, a volver a los temas que eran los propios del 17 de octubre, como que aquí no ha pasado nada. Entonces, por otra parte, el rol que están cumpliendo las radios, el rol que están cumpliendo los medios alternativos, que ha sido fundamental. Se nos ha complejizado mucho el debate de libertad de expresión. ¿Y por qué me interesa eso? Porque eso nos trae a colación el tema del futuro, que es donde quiero dedicar algunos minutos. ¿Por qué? Porque hay dos temas ahí que están encadenados. Uno, el proceso constituyente. Nosotros estamos embarcados como país en un proceso constituyente a partir del 15 de noviembre, más o menos, con este acuerdo de paz, etcétera, que abrió una oportunidad histórica en términos de discutir una constitución, por primera vez en la historia de este país, en una constitución democráticamente generada con participación efectiva. Y aquí la libertad de expresión en este proceso constituyente juega un rol que es central. Es decir, sin libertad de expresión el proceso constituyente pierde legitimidad. Si estamos en marzo en un escenario parecido al de octubre, por ejemplo, nuevamente, manifestaciones públicas, esta es como mi pesadilla, se las voy a compartir solo como terapia. La pesadilla es el 8 de marzo, manifestación pública en todo la Alameda hasta Providencia, un espectáculo maravilloso, es decir, 1 millón de mujeres haciendo de las tesis en la playa, maravilloso. Y en la noche, un escenario tipo 18 de octubre. Y esa misma noche comienza a reportarse saqueos, empieza a reportarse violencia, y se genera un ambiente rápido y efectivamente manipulado además a través de ¿quién? De los medios de comunicación, donde a los 2 días, o el día siguiente, o el 9 o el 11, tenemos a los militares en la calle. Que además, como la legislación es tan rápida, va a estar lo de infraestructura crítica y por lo tanto no hay que decretar ni siquiera estado de excepción, vamos a tener los militares en la calle. ¿Qué vamos a hacer con el proceso constituyente? Ahí, en un estado, en una especie de estado de sitio de facto, pero con todo el sistema constituyente funcionando, preparando un plebiscito para abril. ¿Qué vamos a hacer como sociedad
civil en ese contexto? ¿Qué rol va a jugar la prensa en ese contexto? ¿Qué información vamos a tener de lo que está pasando? Entonces, el proceso constituyente no lo podemos separar de lo que siga pasando en materia de libertad de expresión, pero seamos menos trágicos. Pensemos que el proceso sigue dándose de buena manera y que nada de esto ocurre y que todo fluye como muchos esperamos que fluya. ¿Qué va a pasar con lo que ustedes han denunciado? Me parece muy bien en el informe que tiene que ver con las manipulaciones de las redes sociales en términos de la información que se genere en la discusión del proceso constituyente. Es decir, ¿quién va a manipular el proceso o podría llegar a manipular el proceso constituyente? ¿Qué temas son los temas relevantes para la discusión constituyente? ¿Quién lo va a definir? Antes uno tenía más o menos claro de quién había que preocuparse. Antes uno decía que hay que preocuparse del titular de La Segunda del día viernes y del cuerpo de reportajes del Mercurio del día domingo, porque ahí se va a manejar la discusión constitucional en Chile. Hoy día probablemente eso no sea así, y hoy día va a haber que preocuparse, quienes ponen los temas de discusión del proceso constituyente, ¿quién va a ser? El dueño de Facebook, el dueño de Instagram, el dueño de Twitter, va a poder, o si es que no son el mismo, vamos a hacer qué en ese escenario en términos de la información, de cuáles son los temas que la ciudadanía quiere que estén en el debate. Se van a censurar uno y se van a poner otros en la agenda pública. ¿Estamos preparados para una discusión de ese tipo? Yo creo que lo que ustedes plantean en términos del informe, de esa posibilidad de manipulación, creo que es central para nuestra discusión constitucional. Por lo tanto, no es solo cómo se da el proceso constituyente, sino que también la libertad de expresión va a cumplir un rol clave en el resultado. Pero por último, y con esto cierro, está cómo pensemos en el mejor escenario, que terminamos decidiendo lo que nosotros, el pueblo, el we the people de la Constitución norteamericana, decidimos. El mejor escenario, bueno, ¿qué vamos a decidir en términos de libertad de expresión? Tenemos claro, si yo les digo ahora, redactemos aquí el artículo correspondiente sobre libertad de expresión, que en el mejor país que queremos para los próximos 50 años debiéramos ver reflejado en el texto constitucional. Probablemente algunos tendrán una idea muy clara, otros tendremos bastante dudas de qué debe considerar ese texto constitucional en materia de libertad de expresión. Yo creo que ese es un debate que tenemos que empezar a dar. ¿Qué alcance le vamos a dar? ¿Las restricciones van a estar en el texto constitucional? ¿Qué vamos a hacer con el acceso a la información? ¿Lo vamos a poner como un derecho aparte? ¿Lo vamos a integrar dentro de la idea tradicional, llamémoslo así, de la libertad de expresión? Estos temas de redes sociales u otros, ¿también vamos a querer que esté en el texto constitucional, o eso es algo que es mejor no dejarlo en la Constitución, sino que dejárselo luego al legislador? Es decir, no hay, me parece, ningún espacio para dejar de lado la discusión sobre libertad de expresión en el contexto constitucional de Chile. Por lo tanto, y solo para agradecerles las últimas palabras, para agradecerles el informe, invitarlos a quienes no lo hayan podido leer todavía a que lo lean. Hay bastante, como les digo, bastante material como para generar discusiones muy ricas, precisamente sobre libertad de expresión, el Chile que estamos viviendo y el Chile que queremos vivir a futuro. Me parece que cuando uno en 30 y algo de páginas logra generar esos debates en esos 3 momentos, es que ha hecho un muy buen trabajo. Así que muchas gracias por la obra que han producido y lo que están presentando hoy. A ver, el tema, voy a tratar de responder un poco todo lo que se habló un poco de las plataformas, ¿no? Y un poco la Chiara lo decía, particularmente en los últimos, yo diría que 4 o 5 años,
quienes estamos dedicados particularmente al tema de Internet, a entender Internet como un espacio comunicacional, como una esfera pública, ya con varias advertencias de que efectivamente Internet estaba rota, lo que se llama literalmente privatizada. El poder que tienen hoy día los conglomerados de Google, que no es Google, es Alphabet, Facebook, que en realidad son 3 empresas, en una capacidad para haber logrado entrar en teléfonos de 2 billones, 3 billones, 4 billones de personas en el mundo, es lo que finalmente y creo que se nos olvidó durante un periodo de tiempo en este como enamoramiento que tuvimos de las plataformas, de que eran empresas, ¿sí? Y que su negocio, tal como dijo la Kiara hace un rato atrás, es que no entendíamos dónde estaba el negocio, ¿sí? Entonces, claro, al principio es bonito, me permiten publicar rápidamente más, incluso quienes somos un poco fanáticos del tema de que hay que tener un sitio web propio, por ejemplo, porque no necesitas programación. Entonces, empiezan a ocurrir una serie, entre comillas, de trampas, literalmente que de alguna manera, de nuevo, se nos olvida que las reglas del juego de este Internet las han puesto estos conglomerados porque son finalmente los dueños, no solamente de la propiedad de la plataforma, sino que de la distribución también de cómo circula ese contenido, ya sea una publicidad de la marca de zapatillas que quieres tener hasta el próximo candidato por el que quieres votar. Y esa cinta, creo yo, esa venda, se cae particularmente en los últimos años con Cambridge Analytica y Facebook, que de alguna manera va a ser para muchas personas la manera de entender que finalmente lo que ocurre en Facebook es una manipulación de lo que nosotros llamamos el algoritmo. Es decir, el algoritmo en Facebook está preparado no para ejercer la libertad de expresión, sino que el algoritmo en Facebook está orientado a que tú compres, a que tú veas, a que tú tengas la atención en determinado contenido, ya sea, insisto, una zapatilla o una próxima elección. Y hacer énfasis en entender de que finalmente vivimos en esa economía de la atención que está requiriendo permanentemente de nosotros en decir qué es lo nuevo que tu plataforma tienes para mí. O sea, pensemos acá en el ejercicio que muchos seguramente han hecho, que han visto su WhatsApp, que han visto todo este rato el Twitter, para saber qué me estoy perdiendo, entre comillas. Ese es un ejercicio que, de alguna manera, sobre todo comunicacionalmente, nos lleva a una nueva manera de entender cómo nos relacionamos con las pantallas. Entonces, vuelvo a insistir que el tema, particularmente en las plataformas, es que tú decías el tema de la propiedad de los contenidos. Es que el problema es sencillamente que tú firmaste un acuerdo cuando activaste la aplicación y activaste cualquier, digamos, servicio en Internet que trae unos términos y condiciones bastante largos y bastante ilegibles. Cuando Instagram, por ejemplo, se crea como una primera aplicación, tenía unas reglas del juego. Cuando fue adquirida por Facebook, de hecho, la primera gran comunidad que había de gente en Instagram fue la pelea por la propiedad. ¿Por qué? Porque Facebook justamente llevó la norma, ¿cierto?, la cláusula que dice que todo lo que tú subes en esa plataforma en realidad es de Facebook, o sea, es de Instagram, y que en realidad tú cedes ese contenido. Por lo tanto, hemos consentido en ese contrato, y eso, de nuevo, por ejemplo, se transforma hoy día en un tema de discusión. O sea, ¿a qué estamos dando consentimiento en esta economía digital, en esta economía de las plataformas? Yo particularmente le insisto en hablar y la Kiara lo dijo también muy bien, de plataformas de redes sociales. No son redes sociales. Las redes sociales somos nosotros. Nosotros somos las redes sociales. Este es un término gringo que se llama social networking, que se le ocurrió al marquetero, que entre comillas empieza a entender que el negocio está en cómo posicionar un producto y que está muy bien, todo el mundo tiene derecho también a ese ejercicio, pero finalmente el problema lo tenemos hoy día. Y lo que está pasando en Chile ya lo vimos pasar en Brexit, lo vimos pasar en las elecciones de Brasil, lo vimos pasar en la votación en Colombia. Entonces lo que nos preocupa radicalmente en realidad es esta lucha, esta guerra informacional, como decía Claudio, que vamos a ver ahora, que va a fluir en las plataformas, porque efectivamente ya sabemos que en la televisión no va a estar la propaganda de organizaciones sociales, además llamando a votar apruebo o rechazo, va a estar en las redes sociales. Entonces, nos parece que ahí hay un punto que no podemos perder en relación a poder estar más atentos. Tú hablas allá, Pavel, ¿cierto? Me acordaba de las redes latinoamericanas que existieron. En este momento hay bastantes redes en América Latina que están tratando de alguna manera de tener esta visión latinoamericana, de decirle a las plataformas, ustedes no solamente están poniendo en jaque la democracia, están poniendo en jaque la libertad de expresión. Y es más, ahí voy a mencionar un punto más interesante que me dio mucha esperanza. Yo particularmente además
vengo y soy feminista en esta mirada, y desde el movimiento feminista además se está abriendo una discusión muy interesante respecto de las posibilidades que plantea, por ejemplo, pensar en una Internet y una tecnología feminista, hecha con otras reglas, hecha con otro tipo de consentimiento, etcétera. Algo que hablamos maravillosamente hace muy poquito en el encuentro de las mujeres que luchan. Entonces creo que ese tipo de discusión y de análisis es la que nos debemos también para dejar de ser solo ser usuarios pasivos de estas plataformas y empezar a ser usuarios más activos. Tú mencionabas un poco el tema de Twitter. Es que, claro, cada plataforma, cada dueño, digamos, si Jack Dorsey, que es el dueño de Twitter, dice el día de mañana, no voy a dejar pasar publicidad política, pero igual va a permitir en el fondo que hayan bots, que hayan, digamos, usuarios haciendo sus propias campañas, lo mismo que nos vamos a encontrar en Facebook. O sea, creo que el tema es entender el terreno en que nos permite movernos hoy día esta, entre comillas, autorregulación que finalmente desarrollan las plataformas comerciales. En mayo recién pasado se hizo una reunión en Buenos Aires donde se juntaron universidades literalmente de los 5 continentes a discutir este era el tema. Y en muy resumidas cuentas la experiencia comparada que decía, mire, lo que estábamos hablando recién, esto de la red neutral, esta cosa un poco hippie trasnochado al comienzo, de que esto iba a ser un espacio común para todos y que nadie lo iba a controlar, etcétera, se fue al tacho de la basura rápidamente. Esto era poder y el poder alguien tenía que controlarlo, y por lo tanto la neutralidad de la red, la neutralidad de los algoritmos, etcétera, era un espejismo. Y ahí viene la pregunta de quién controla entonces. Si esto es poder, ¿quién va a controlar el poder? Y ahí hasta ahora se han planteado tres respuestas en la experiencia comparada nuevamente. Uno, lo que conocemos, el Estado. Es decir, si alguien tiene que controlar, tiene que ser el Estado, porque el Estado a su vez tiene responsabilidad respecto de la ciudadanía, hay control, hay algún tipo de control democrático, etcétera. Por lo tanto, la paradoja era lo que se creó para liberarse de los estados. Cuando se sale de control, quien lo puede y queremos que lo vuelva a controlar son los estados. Entonces venía para algunos la duda, entonces ¿cómo hace el control del Estado de esto si nuevamente lo puede utilizar para espiarnos, como aquí se ha dicho, para reprimirnos, para manejar la información? Entonces tenemos la idea de controlar a través de los estados. Parece ser una apuesta fuerte, pero que trae aparejado problemas. Frente a eso, la segunda respuesta era, bueno, que sean las empresas entonces. No confiamos en los estados, sí confiamos en la empresa. Y esa fue durante un tiempo la apuesta. Si ustedes me imagino que todos tienen en la mente ese minuto cuando va el dueño de Facebook, Zuckerman, al Parlamento, que hay 1 millón de fotógrafos, esa ida al Parlamento no tenía ningún efecto legal importante. Tenía un efecto político que era la foto. Era decirle, nosotros podemos todavía traerlo a usted, sentarlo aquí y hacerle preguntas. Las preguntas eran todas bien absurdas, era cómo funcionaba Facebook, eran cosas que no había para qué. Pero lo que importaba era la foto, usted todavía responde ante nosotros. Entonces, eso demuestra que la idea de que van a ser las empresas las que se van a autorregular, etcétera, no ha funcionado. Pero en la práctica, ese cambio de eje desde la empresa a el Estado se está haciendo mucho más difícil de lo que parecía. ¿Por qué? Porque ustedes han visto las disputas que hay con las empresas. Bueno, ¿dónde las tengo que demandar? Si se mueven además. Los europeos han sido los más duros con eso, ya han sancionado y han dicho el tema de el derecho al olvido, etcétera. Hay una serie de discusiones y eso de alguna manera ha ido enrielando el debate, pero durante un buen tiempo no había cómo hacerlo para demandar, a quién demandar, dónde demandar, cuál era esta jurisdicción, dónde es, en California, porque ahí están, o los servidores que están en X lugar, o dónde. Eso también se ha ido aclarando.
de alguna manera los estados buscan controlar, sobre todo los europeos. Y la tercera alternativa, una que creo que la planteaba aquí el compañero, es el de los usuarios. Bueno, entonces, si no confiamos ni en el Estado, ni confiamos en las empresas, confiemos en los usuarios. Los usuarios van a controlar el sistema. Y como usted muy bien decía, los usuarios están siendo el peor controlador. Es mayor la violencia, es mayor la discriminación que la que hacen las propias empresas o la que pueden hacer los Estados. Entonces, la idea de van a ser los usuarios los que van a controlar parece que tampoco está dando resultado. Por lo tanto, estamos ante un desafío en términos de una tecnología que dificulta y tensiona las ideas tradicionales. Y eso a los que nos interesa el tema de derechos humanos es fundamental. Si ustedes ven, hay una declaración, y búsquenla ahí en Google, pongan Declaración Libertad de Expresión e Internet, son los relatores de libertad de expresión, y es del 2013 más o menos. Cuando uno la lee hoy día, es de una ingenuidad que da ternura. Es decir, enfoca todo el debate con los términos tradicionales con los que tú y yo trabajamos, digamos. Censura previa, responsabilidades ulteriores, proporcionalidad, y cómo aplicas eso al mundo de las redes sociales y otros, digamos, en temas en manejo de Internet. La censura previa es un debate tremendo. Queremos que no haya censura previa en estos espacios, entonces, ¿qué pasa con la protección de ciertos grupos? ¿Qué pasa con los discursos de odio? Parece que empezamos a tensionar nuestras propias convicciones respecto de la censura previa. Cuando nos vemos enfrentados a la otra cara, que nosotros somos censurados, no nos gusta, pero con redes de narcotráfico, con crimen organizado, etcétera, ¿vamos a dejarlos que se comuniquen libremente aquí o queremos que alguien haga ese control? Y volvemos a la pregunta de la soberanía, ¿quién va a hacer ese control? Entonces, en materia de derechos humanos tenemos un discurso, claro, de hace 200 años, cuando Voltaire no se imaginaba que iba a tener que lidiar con una red de tráfico de personas a través de redes sociales. No se lo imaginó. Nosotros tampoco, pero la estamos viviendo ahora. Entonces, tenemos ahí preguntas, yo les recomendaría, lean esa declaración y piensen en distintos casos y van a ver que tenemos un desafío enorme. Ahí no hay respuestas definitivas. Eso es lo interesante tal vez de esta materia. No están todavía. Y lo último que sí, donde creo que tenemos un poco más de respuesta, y con esto cierro, es en el tema que planteaba el compañero al final de la situación de la reparación del daño que se ha producido con las violaciones de derechos humanos. En eso, ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo, porque ahí sí tenemos una respuesta, que esto es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo y el Estado tiene que elaborar una política de reparación integral. Y lo que está haciendo ahora no tiene nada que ver con política de reparación integral. Hasta ahora son solo declaraciones, no ha habido nada en serio en esta materia, y esta sí que es un desafío que podemos acometer y que no nos puede pasar por segunda vez que las políticas de reparaciones sean absolutamente insuficientes en términos de la respuesta que da el Estado a estas situaciones de violaciones graves de derechos humanos. Yo creo que el tema de las lesiones oculares, las mutilaciones oculares, nos abrieron un escenario que era impensable para la humanidad. Cuando me tocó a mí concurrir a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el caso de Chile en noviembre, este era un tema que estaba en la agenda, y me di el trabajo de mirar en la historia cuándo se había utilizado esta práctica. Y uno tiene que empezar a retroceder, porque hay gente que lo es increíble, todo alguien lo investiga. Hay gente que había investigado esto y uno empieza a retroceder en la historia y no se encuentra con este uso sino hasta prácticamente la prehistoria, digamos. Prácticas de este tipo no hay.
uno pensaría Atila, yo busqué Atila en particular, ni Atila usó esta práctica, Aníbal es el último que la usó sistemáticamente. Esto es inédito en la historia de la humanidad, es decir, el imponer el terror a través de la pérdida de la vista, y eso como una política. 400 casos en 3 meses no son 400 casos aislados. Eso es una política de imponer el terror a través de una práctica sistemática de disparar a la vista. Y eso es lo que hemos vivido en este país. Y eso es para aterrorizarnos a los que queremos ir a protestar y pensamos si será buena idea ir a protestar si la amenaza es de esa magnitud. Y lo que planteamos como sociedad civil ante la Comisión en ese sentido fue algo que sostenemos hasta hoy día quienes fuimos, y es que así como las dictaduras del Cono Sur van a pasar a la historia por la desaparición forzada de personas, este gobierno va a pasar a la historia por las mutilaciones oculares. No hay nada más atroz que lo que ha hecho, y lo traigo a colación porque precisamente uno de los casos tal vez más conocidos acá en Chile y fuera de Chile, el de Gustavo Gatica, era precisamente alguien que estaba fotografiando las manifestaciones y que tuvo esta pérdida ocular y de la visión total. Entonces, el desafío como sociedad es cómo vamos a responder ante eso. Y si nuevamente fallamos ante eso, no sé qué nombre pudiéramos tener, y ahí ya le cedo a usted el punto del debate sobre democracia, dictadura. Eso sería indecencia. Si no, esta vez no somos capaces de generar políticas en serio de respuesta a lo que usted nos planteaba. Lo que está en juego es la decencia de esta sociedad en esos casos. Por lo tanto, el desafío me parece que ahí es enorme. Mira, como la verdad es que subieron mucho el número de denuncias, del 18 de octubre al 14 de noviembre se registraron casi 700 denuncias en el CNTV. Es decir, hubo un pic. De hecho, los primeros días del estallido eran 50 diarias, ¿ya? Hay diversa tipología, pero muchas son de pluralismo informativo. El negacionismo también ha sido denunciado. También la posible manipulación por esa imagen que se decía que era trucada de esa oficina bancaria. O sea, se han dado muchos supuestos también de violencia en los contenidos. Gente que ha denunciado porque considera que hay demasiada violencia en los contenidos últimamente en televisión. Hay diversos tipos. Pero evidencia claramente que se ha convertido en una preocupación ciudadana. La cobertura de las televisiones se está cuestionando abiertamente, ya no solo los convencidos, ¿no? La gente que sale entrevistada en los matinales de repente lo hace ver. Pero hay que pensar una cosa. Bueno, de hecho, el CNTV también se reunió con los canales y les pidió pluralismo y les pidió un comportamiento ético. Pero más allá de eso son declaraciones. El sistema institucional chileno no tiene herramientas para ver este tipo de vulneraciones. El CNTV no tiene apenas herramientas, tiene menciones sobre el pluralismo, pero en el fondo no hay un instrumento efectivo que pueda utilizar. Conclusión, lo que estuvimos viendo con respecto a estas denuncias es que no hubo sanción, ¿no? Es decir, que gran parte de estas, muy pocas, solamente las de contenidos, a lo mejor que afecten a menores, a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Para eso sí tiene instrumentos el CNTV. Pero eso nos ocurre también con la ley de prensa. Uno se lee la ley de prensa y habla de los derechos, de quién es periodista, además de esa restricción que tiene sobre qué es medio de comunicación. El medio de comunicación tiene que informar cuando te creas un medio de comunicación. Cuestiones como que la verdad es que uno lee esa ley y dice, ¿qué garantías hay? Salvo la reserva de fuente y alguna otra garantía que enuncia, no hay ningún mecanismo sancionatorio. Lo único principalmente que recoge esa ley son exigencias para quienes realizan información y para los medios de comunicación. Entonces, lo que vemos es un entramado legal que no sirve ahora mismo en esta situación. ¿Qué hacemos con estas? Denunciamos los casos de las agresiones a prensa y no hay ningún mecanismo para sancionar específicamente. Van por delitos
clásicos del Código Penal, ¿no? Y yo lo que sí ahí haría un llamamiento, se ha repetido varias veces la palabra normalización. El otro día en una entrevista un camarógrafo nos decía, uno bien experimentado, hemos naturalizado la violencia, forma parte de la pega. Ya hasta se ríen, o hasta conversan, hasta compiten a quién le han dado más balines. Ya, esto yo ya lo he escuchado en varias situaciones. Entonces, es muy grave que pase eso, pero además lo grave es que no lo documentemos en ninguna parte. Muy poco, un porcentaje muy reducido de estas agresiones va a ir a los tribunales. De ese porcentaje, habrá algunos que salgan sancionados, porque hay casos que van a ser muy complicados poder demostrar la autoría. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir es que luego se va a apelar, bueno, sí, ¿cuántas agresiones hubo? Los tribunales dicen que 5. Yo solo mostraba 160, pero en realidad han sido miles. Entonces debemos de buscar, yo invito ahí a levantar casos, a documentarlo, a que nos tomemos el tiempo y a que en ese aspecto tengamos más rigurosidad. Y que por lo menos todo eso quede registrado para una especie de informe de comisión de la verdad, donde se pueda ver exactamente, en el mayor grado de lo posible, todos los casos posibles. Y ahí nos estamos ayudando. Yo converso con un montón de personas, dicen, no, sí, a mí me ha pasado tantas veces. Entonces, yo siempre insisto, me despido, cuídense, rellénenme el formulario. Ya, esa es mi despedida. Algunas personas me hacen caso, otros no. De hecho, diré un detalle, y es que me sorprendió porque en un momento miré la encuesta y vi que casi el 50% eran mujeres agredidas. Entonces, como que de repente me pareció ver un patrón por parte de las policías y me asusté. Están disparando a las mujeres fotógrafas. Luego lo que me di cuenta es que eran las mujeres fotógrafas las que más en serio se estaban tomando documentar los casos y no naturalizar y no normalizar y la cultura de la denuncia. Entonces, ahí yo creo que ellas en ese aspecto han visto más claro la necesidad de organizarse, la necesidad de denunciar. Y yo creo que ahí también nos tenemos que hacer cargo de no solo hacer la pega, reportear, sino ver también cómo vamos generando esta cultura de la denuncia, ¿no? Primero que nada, también quiero reconocer que en este informe hay un equipo detrás, agradecerle a Jessica Matu, directora ejecutiva de Fundación Datos Protegidos, a Valentina Camila, periodista de la Fundación Datos Protegidos, a Lina Calleja, que es abogada y también colaboradora en Fundación Datos Protegidos, a Gustavo Alfonsi, que trabaja junto a Javier en el Observatorio del Derecho a la Comunicación, a Dani Rayman, que también es parte del directorio de Fundación Datos Protegidos, y a Kiara Sáez, que también es colega académica en el ICI, porque ha sido un trabajo colaborativo muy generoso de parte de todo el equipo, de tener de alguna manera también la convicción de que con este ejercicio estábamos aportando algo, así que los invitamos desde ya a seguir en contacto con cualquiera de las organizaciones, en cualquiera de las redes sociales, de nuestros sitios web. Los correos de contacto van a estar, el informe ya está disponible para descarga y muchas gracias por haber venido hoy día a las 5 de la tarde a compartir. Gracias, Claudio, de nuevo por haber entregado también tus comentarios. Es muy importante también para nosotros desde el trabajo que ustedes están haciendo en la cátedra y el trabajo que tú estás haciendo en la universidad. Así que muchas gracias también.